La definición de los archivos básicos implica que la empresa asigne a cada uno de los archivos que conforman el menú de los básicos, como lo son zonas, centros de costos, impuestos y retenciones, actividad económica, proveedores con cada uno de sus opciones, líneas, bodegas, referencias, lotes para las referencias, referencias por bodega, vendedores, los clientes con sus opciones, ubicación, departamento y municipio, la numeración de documentos, los tipos de documentos, las cuentas PUC, los modelos contables, modelos tesorero, monedas y los porcentajes de PAG. Acá vamos a empezar entonces con estos tres básicos como son las zonas, los centros de costos, impuestos y retenciones y la actividad económica. La creación de los maestros no es más que la digitación de la información básica recolectada previamente para los archivos que se van a utilizar en cada uno de los módulos, en este caso el módulo de inventarios. Durante la creación de los archivos maestros no se suministran saldos iniciales ni acumulados por ningún tipo, porque esta información es ingresada utilizando la captura del movimiento. Los archivos maestros se crean en este orden que los acabo de mostrar. Y vamos a empezar entonces con las zonas. ¿Qué son las zonas? En el mantenimiento se define cada una de las zonas que se van a cubrir los clientes, los vendedores y de dónde van a estar ubicadas las bodegas, o puede estar ubicadas las bodegas por zonas o simplemente las bodegas se crean las que necesitamos. En este aparecen todas las zonas matriculadas y se pueden posicionar en alguno de los registros en la parte superior. Ejemplo, yo tengo todas estas zonas acá, entonces yo me puedo parar en una de ellas para poder visualizar la información que se tiene. Yo acá me voy por lupita, propiedades, para que él me muestre cuáles son todas las zonas que yo tengo creadas para esta empresa. En las zonas, nosotros tenemos los iconitos que van a ser muy representativos en cada uno de las opciones que tenemos para el módulo de inventarios y para nuestros módulos, que es crear, editar, el de retirar o eliminar, el de buscar, el de acarrear o copiar, el de grabar, el de cancelar o el de salir. Nosotros le vamos a dar nuevo, le damos un código. En ese código puede ser alfanumérico o puede ser numérico y es de 3 dígitos. El nombre de la zona, qué nombre le voy a dar, zona norte, zona sur, zona oriente, zona occidente, dependiendo del nombre que ustedes le quieran ingresar. Y comentarios si quiero tener un comentario para esta zona. Acá, entonces, es la creación como tal de las zonas. Luego, nosotros tenemos en archivos básicos los centros de costos. Los centros de costos son los que tenga la empresa. Se visualizan todos los centros de costos también que se tengan creados. Y también los podríamos modificar si los tenemos que modificar. Estos centros de costos es como me va a pasar mi información al módulo de contabilidad o cómo tengo yo dividida mi información contablemente para algunas cuentas que manejan centros de costos. Igual le vamos a dar nuevo un código que puede ser alfanumérico y es de 3 dígitos, un nombre que le vamos a dar al centro de costos y un comentario si tengo comentario. Si nosotros vamos a manejar centros de costos por distribución, esos centros de costos, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le vamos a crear un centro de costos principal
y luego a los demás centros de costos o subcentros de costos los vamos a colocar acá. Estas son las áreas como tal de la empresa que tienen un manejo control sobre el consumo de los recursos, ya sea por mano de obra o ya sea por material. Como les digo, esta información es cómo me va a pasar mi información a contabilidad o cómo quiero que me pase a contabilidad según el manejo que nosotros tengamos en áreas de nuestra empresa. Este es el centro de costos. Luego, nosotros tenemos en archivos básicos, tenemos los impuestos y las retenciones. En impuestos y retenciones es cómo voy a manejar o cómo podemos crear todos los impuestos y las retenciones que se manejan dentro de la legislación colombiana. Estas tarifas o estos impuestos son creados por archivos básicos, impuestos y retenciones, y nosotros podemos crear acá los impuestos que se manejen como es la retención en la fuente, el RETEIVA, RETEICA, podemos tener el IVA, tenemos hipoconsumo si se maneja hipoconsumo, todo lo que tiene que ver con todos los impuestos que se maneja dentro de la legislación colombiana. En las referencias también al momento de crear estos impuestos van amarradas a las referencias. Y en el momento de que yo capture un documento, no se ingresa el porcentaje porque ya el programa desde acá, como lo tenemos creado, él me va a sacar en la captura de mi transacción o en la captura de mi movimiento, me va a mostrar cuál es el porcentaje que se maneja. Acá, entonces también le vamos a dar nuevo. Es un código que es alfanumérico, que es de 3 dígitos también. Acá entonces le colocamos cuál es el impuesto que yo voy a crear. Acá le coloco cuál es el porcentaje que yo voy a crear y sobre qué base es que me va a empezar a tomar ese impuesto. Acá el identificador, si miramos, ya viene predeterminado todos los impuestos que se manejan. Y acá sí vamos a tener el IVA descontable. Acá esta información es para efectos de retención de la parte de facturación electrónica, si es retención, si es un impuesto y si es código del impuesto, acá traer el código del impuesto. Este de actividad económica solamente se habilita en el momento en que yo le diga que es una retención por renta. Cuando yo le digo que retención por renta, él me habilita la actividad económica porque eso depende de la actividad económica de la empresa. Este es como tal entonces los impuestos y las retenciones que debemos de crear. Acá se crean, como les indiqué al principio, todos los impuestos y las retenciones que se manejan dentro de la legislación colombiana, como son el IVA, retención en la fuente, RETEIVA, RETEICA, hipoconsumo, autorrenta, todo lo que tiene que ver con los impuestos. Luego, nosotros tenemos por archivos básicos actividades económicas. El programa nos trae por defecto una base de datos de actividades económicas que hay acá en Colombia. Estas actividades económicas, lo único que tendríamos que revisar es que en el momento en que yo tenga todas estas actividades, busco la actividad de mi empresa o la actividad que yo esté matriculada en el RUT y simplemente vengo y le ingreso y le reviso que si sea el mismo porcentaje. Si no, simplemente puedo venir y cambiar el porcentaje acá. ¿Por qué? Porque este es el porcentaje cuando nosotros manejamos autorrenta al momento de pasar la información a contabilidad, que sí sea el correcto, porque esta actividad económica, si la miramos acá, es la misma que yo voy a colocar acá en impuestos y retenciones. En el momento en que yo le diga acá autorrenta, es en el momento en que yo la traigo y él automáticamente, ese porcentaje es el que me aparece acá. Si yo le doy esta 8211 en la actividad económica, él me va a traer que es el punto 6, que es el mismo porcentaje que me va a traer, porque mira que automáticamente me lo encripta. Por eso es importante revisar antes de crear la autorrenta o el impuesto y retención, que mi actividad económica sí tenga el porcentaje correcto y que sí sea el porcentaje que nosotros manejamos.